Bueno, hoy les voy a presentar el mapa acerca de diseño de ejes. Primeramente veremos el procedimiento para diseñar un eje. Dicho procedimiento está compuesto por 14 pasos, completamente esenciales para evitar deformaciones y tener una máxima transferencia de potencia. Dichos pasos son: determinar la velocidad de giro del eje, determinar la potencia o par de torsión que debe transmitir el eje, determinar el diseño de los componentes transmisores de potencia, especificar la ubicación de los cojinetes, proponer la forma geométrica para el eje, determinar la magnitud par de torsión que se desarrollará en cada punto del eje, determinar las fuerzas que obran sobre el eje, descomponer las fuerzas perpendiculares, calcular la reacción en cada plano sobre todos los cojinetes que soportan, generar diagramas de fuerzas cortantes y momentos de flexión completos, seleccionar el material para fabricar el eje, determinar el esfuerzo de diseño adecuado, analizar puntos críticos del eje, especificar dimensiones finales. Bueno, pues ahora veremos las diferentes fuerzas que se ejercen sobre un eje. Por ejemplo, este puede ser el par de torsión, la fuerza radial, fuerza axial, fuerzas en cadena, fuerzas impulsoras, fuerzas flexionantes y fuerzas flexionantes sobre los ejes para transmisiones de potencia. Como consiguiente, veremos dónde se concentran los esfuerzos. Estos se pueden concentrar en los cuñeros, que se utilizan para mayor transferencia de potencia, chaflones en escalones, ranuras para anillos de retención. Ahora seguiremos con los esfuerzos de diseño para los ejes. Puede ser esfuerzo cortante de diseño par torsión, esfuerzo cortante de diseño esfuerzo cortante vertical invertido, esfuerzo normal de diseño carga por fatiga, esfuerzo normal de diseño carga por fatiga. Ahora veremos algunos ejes sometidos solo a flexión y a torsión. Estos son los ejes que contienen engranes rectos, poleas para bandas V, ruedas para cadenas. Algún ejemplo es el eje de una parte de la transmisión para un soplador que suministra aire a un horno. Bueno, pues aquí seguimos con los tamaños recomendados para los ejes. El tamaño del eje será dependiendo de la cantidad de potencia que se vaya a transmitir y el tipo de elementos que se vayan a montar. Al montar un elemento comercial se deben seguir naturalmente las recomendaciones del fabricante acerca del tamaño básico y tolerancias del eje. En el sistema inglés, los diámetros se suelen especificar como fracciones comunes o son equivalentes decimales. Bueno, aquí está la tablita para ver las medidas o diámetros recomendados para los diferentes tipos de mecanismos transmisores de potencia. Bueno, pues aquí seguimos con unos ejemplos adicionales de diseño. Un eje que contiene tres tipos distintos de partes de transmisión de potencia: una polea para bandas V, una catarina para cadena y un engrane recto. Un eje que sostiene un conjunto de tornillos sin fin y una catarina para cadena. Bueno, aquí está la imagen del ejemplo con diferentes tipos de elementos de transmisión de potencia. Ahora veremos las hojas de cálculo necesarias para diseñar un eje. Una hoja de cálculo es útil para organizar los datos necesarios en el cálculo de diámetro requerido del eje, en varios puntos de este, y para completar los cálculos con las ecuaciones. Aquí vemos la imagen de la hoja necesaria para los cálculos. Aquí se colocan el diámetro del eje, las dimensiones, las fuerzas, los tipos de mecanismos de transmisión de potencia, ya sea engranes, poleas,
catarinas, cadenas, todo eso, etcétera. Ahora vamos a ver la rigidez del eje y consideraciones dinámicas. Una deflexión radial excesiva del eje puede provocar que queden desalineados los elementos activos, con el consecuente bajo rendimiento o desgaste acelerado. También la deflexión de un eje contribuye de manera importante a su tendencia a vibrar en elementos mientras gira. El eje mismo y los elementos que se montan en él deben ser balanceados. Cualquier desbalanceo causa fuerzas centrífugas, las cuales giran con el eje. El comportamiento dinámico del eje puede volverse peligrosamente destructivo si funciona cerca de su velocidad crítica. Esto se debe considerar para evitar averías y algún accidente. Bueno, ahora por último vemos los ejes flexibles. A veces se desea transmitir potencia en diferentes puntos que no están alineados. En los casos se utilizan los ejes flexibles. La flexibilidad permite que el punto impulsado se despliegue respecto del punto impulsor en dirección paralela o angular. Bueno, pues gracias. Aquí está mi respectivo mapa.